En el corazón del desierto, una emboscada traicionera amenazaba con borrar a todo un pueblo que solo pedía vivir en paz. El comerciante Brown, con su ambición disfrazada de negociación, preparó una trampa que despertaba la indignación de cualquiera que la presenciara. Pero James Harper, un vaquero atrapado entre la lealtad y la conciencia, tomó una decisión que cambió el destino de todos. Solo escuchen cómo este giro inesperado transformó la tragedia en victoria, y cómo la justicia terminó brillando sobre las arenas del cañón. El sol descendía con una lentitud casi dolorosa sobre las colinas rollizas, tiñendo todo con un resplandor de fuego. El aire ardiente parecía inmóvil, pero el viento levantaba pequeños torbellinos de polvo que corrían como criaturas vivas entre los cactus y las piedras solitarias. Cada rincón del paisaje transmitía la dureza del desierto, la tierra agrietada, el zumbido de los insectos escondidos y la inmensidad de un cielo tan vasto que hacía sentir pequeño a cualquiera que lo mirara demasiado tiempo. En medio de esa grandeza se alzaba el campamento de la tribu. El humo de las hogueras ascendía en columnas finas, señal de una comunidad unida por la necesidad de resistir. Esa tarde, el Consejo de Ancianos había tomado una decisión que pesaba más que cualquier arma. El futuro de las familias, de los niños que corrían entre las chozas, dependía de una negociación incierta con los colonos y los comerciantes que reclamaban cada vez más tierras. El nombre de Alaya fue pronunciado con solemnidad. Guerrera reconocida, hábil cazadora y, sobre todo, hija del jefe, ella representaba la fortaleza y la dignidad de su pueblo. Su belleza no era la razón principal para enviarla, aunque nadie podía negar que su presencia imponía. Sus ojos oscuros transmitían una calma que podía convertirse en tormenta, y esa dualidad la hacía única. Los ancianos confiaban en que, frente a hombres acostumbrados a imponer por la fuerza, su firmeza y serenidad serían la mejor arma de la tribu. Alaya aceptó la responsabilidad sin dudar, aunque en su interior ardía la inquietud. Sabía que llevar palabras de paz a quienes deseaban más territorio podía ser tan arriesgado como entrar sola en una batalla. Mientras preparaba su caballo y ajustaba los adornos de su vestimenta ceremonial, miró a los niños que la observaban en silencio. En sus rostros vio esperanza, pero también miedo. Esa mezcla se convirtió en su motor. A varios kilómetros, un hombre seguía un sendero polvoriento. James Harper, vaquero curtido por el sol y por años de trabajo con ganado, montaba con la naturalidad de quien nació sobre un caballo. Había aceptado acompañar a un grupo de comerciantes para una reunión que, en su opinión, no era más que otra transacción. Para él la vida se había reducido a contratos, tierras y supervivencia. Sin embargo, esa tarde lo invadía una sensación distinta, como si el desierto le susurrara que lo que estaba por suceder cambiaría su rumbo para siempre. Mientras avanzaba, observó el horizonte teñido de rojo y pensó en las historias que había escuchado sobre los enfrentamientos con las tribus. No todo eran relatos de violencia, también había oído sobre acuerdos rotos, promesas olvidadas y familias divididas. James no lo admitía en voz alta, pero cada vez dudaba más de la justicia de ciertas decisiones tomadas por los suyos. El crepúsculo comenzó a envolver el paisaje con tonos violetas. En la distancia, el río reflejaba la luz como un espejo quebrado. Allí, entre arenas, silencio y tensión invisible, dos destinos tan distintos se dirigían hacia el mismo punto. Ni Alaya ni James podían saberlo, pero aquella jornada estaba destinada a marcar el inicio de una historia que no pertenecía solo a ellos, sino a todos los que habitaban esa tierra áspera y grandiosa. La reunión tuvo lugar en un terreno abierto cerca de un viejo cañón, donde la tierra formaba una especie de anfiteatro natural. Allí los comerciantes levantaron carpas ligeras y colocaron barriles de agua y cajas cerradas con hierro. Todo parecía preparado para dar la impresión de orden y abundancia, aunque detrás de esa fachada se escondía la ambición. Alaya llegó acompañada de dos guerreros de confianza. Su porte era recto, casi solemne. Al descender de su caballo, el silencio se adueñó del lugar. Los hombres de sombrero ancho y chaquetas polvorientas la miraban con una mezcla de curiosidad y recelo. No estaban acostumbrados a ver a una mujer tomar la voz en nombre de su pueblo. James Harper observaba la escena desde un costado. Llevaba el sombrero bajo,
la sombra ocultando parte de su rostro. No había pronunciado palabra desde que llegaron, pero su mirada no se apartaba de la joven enviada. Había escuchado historias sobre líderes de las tribus, hombres feroces que imponían respeto. Sin embargo, lo que veía Ali era diferente, una mujer de ojos firmes, de postura segura que parecía cargar con un deber más grande que ella misma. El primero en hablar fue el señor Brown, encargado de dirigir la transacción. Su voz era grave, con un matiz burlón. Bienvenida, representante de tu pueblo. Aquí estamos para hablar de tierras y de paz, siempre que tu gente comprenda las condiciones. Alaya sostuvo la mirada sin pestañear. Su respuesta fue clara y sin rodeos. La tierra no pertenece a quienes la reclaman con papeles. La tierra pertenece a quienes la cuidan y la hacen vivir. Hemos venido a proponer un intercambio justo, paso libre para sus caravanas y comercio abierto, a cambio de que nuestras familias conserven sus hogares sin ser perturbadas. Un murmullo recorrió al grupo de comerciantes. Algunos se rieron entre dientes, otros intercambiaron miradas de fastidio. James, en cambio, sintió un leve estremecimiento. La serenidad con la que aquella mujer pronunciaba cada palabra no tenía nada de ingenuo. Era la calma de quien ha visto demasiado y aún así cree en la posibilidad de un acuerdo. Brown se inclinó hacia adelante y con una sonrisa que no alcanzaba los ojos, respondió: «Tus palabras son hermosas, pero el desierto no entiende de promesas. Nosotros ponemos las reglas y lo que ofrecemos es protección». Alaya permaneció inmóvil. En su interior sabía que la respuesta de Brown escondía otra intención. El lenguaje de los comerciantes no estaba hecho de respeto, sino de imposiciones disfrazadas de cortesía. Sin embargo, su deber era insistir en el camino de la palabra antes de que llegara el ruido de las armas. James observaba todo con atención creciente. En su mente empezaban a surgir dudas incómodas. Se preguntaba si la verdadera paz podía nacer de un trato tan desigual. Aún no había tomado partido, pero una sensación lo acompañaba. Algo en esa reunión no terminaba de encajar, como si el aire mismo estuviera cargado de un secreto que tarde o temprano se revelaría. El sol caía despacio y la luz anaranjada bañaba los rostros tensos. Entre cada palabra y cada silencio se dibujaba la fragilidad de aquel momento. Era evidente que el destino de muchos estaba siendo escrito allí mismo, en esa frontera polvorienta donde dos mundos trataban de encontrarse sin saber si estaban dispuestos a convivir. El sol ya estaba bajo y las sombras alargadas del cañón envolvían el lugar con un matiz inquietante. Los comerciantes, sentados en cajas y barriles, esperaban la respuesta de Alaya como depredadores que observan a su presa. El aire era denso, no solo por el calor que seguía pegado a la tierra, sino por la tensión que crecía entre las dos partes. Alaya se adelantó un paso, erguida como una estatua de piedra. Su voz, clara y firme, rompió el silencio. Si sus caravanas cruzan nuestros senderos, lo harán en paz. Si sus hombres se acercan a nuestras aldeas, lo harán con respeto. Lo que pedimos no es regalo, es justicia. Las palabras resonaron en el cañón como un eco imposible de ignorar. Por un instante nadie habló, entonces Brown se levantó lentamente. Su figura robusta proyectaba una sombra que parecía más grande de lo que era. Con una sonrisa ladeada, se acercó unos pasos a Alaya. «Justicia», repitió con ironía. «Dices esa palabra como si tuvieras derecho a enseñarnos su significado. Pero aquí, en estas tierras, justicia es lo que dicta la fuerza». El murmullo de aprobación de algunos hombres lo respaldó. Alaya no pestañeó. Sus ojos se clavaron en los de Brown, oscuros como la noche que empezaba a nacer sobre el desierto. La fuerza sin respeto no es justicia, es tiranía. El comerciante soltó una risa seca, y en ese sonido había un desprecio que caló hondo en quienes lo escuchaban. James Harper, desde un costado, sintió un golpe en el pecho. Nunca había visto a alguien enfrentarse de ese modo a Brown, y menos aún una mujer que hablaba con tanta seguridad. Pero lo que más lo sorprendía era su propia reacción. Una oleada de rabia contenida comenzaba a arderle por dentro. El vaquero intentó mantener la calma. Se dijo a sí mismo que aquello no era asunto suyo, que él solo estaba allí como acompañante. Pero cada palabra de Brown sonaba como una ofensa no solo contra la mujer frente a él, sino contra cualquier idea de equilibrio en esas tierras. El ambiente se tensó aún más cuando Brown levantó la voz. «Tus condiciones no valen nada.
Lo que ocurrirá será lo siguiente. Tu gente obedecerá, o será apartada del camino. El murmullo se transformó en un silencio absoluto. Alaya no se movió, aunque sus manos se quedaron con fuerza. James, por su parte, comprendió que el punto de quiebre estaba más cerca de lo que nadie quería admitir. Había visto muchas negociaciones en su vida, pero nunca una que se sintiera tan cerca de explotar. En ese instante, el cielo terminó de oscurecer y la primera estrella se encendió sobre el horizonte. El día se apagaba, y con él la frágil ilusión de que la paz pudiera sostenerse únicamente con palabras. Algo estaba a punto de desatarse, y James, aun sin saberlo, ya estaba enredado en la tormenta que se avecinaba. La noche cayó sobre el cañón como un manto pesado. Las hogueras iluminaban con destellos anaranjados los rostros tensos, mientras cada grupo se retiraba a su sector. Los hombres de Brown parecían relajados, compartiendo risas y comentarios en voz baja, pero sus miradas delataban un cálculo frío. James lo notó. Aquellos hombres no se comportaban como negociadores que esperan un acuerdo, sino como cazadores que preparan una emboscada. Alaya permanecía en silencio, sentada cerca del fuego de su campamento improvisado. Sus dos compañeros guerreros velaban en silencio, atentos a cada movimiento. El rostro de la joven guerrera reflejaba serenidad, pero sus ojos revelaban inquietud. Sabía que el tono de Brown no auguraba nada bueno, y sin embargo, había elegido confiar en que todavía quedaba un espacio para la palabra antes de que el destino se torciera hacia la violencia. James, recostado contra una roca, luchaba con sus pensamientos. El eco de las palabras de Brown, pronunciadas horas antes, seguía martillando en su cabeza: obedecer o apartarse del camino. Había escuchado esas mismas ideas antes, en boca de otros comerciantes y jefes de caravanas, pero nunca le habían pesado tanto como ahora, quizás porque por primera vez veía el rostro de quienes sufrían esas decisiones. Veía en Alaya no a una enemiga, sino a alguien que defendía con dignidad lo único que tenía. Pasada la medianoche, cuando el silencio se adueñó del campamento, James despertó sobresaltado por un murmullo lejano. Prestó atención, no era el viento. Eran pasos, muchos pasos. Se levantó de inmediato y avanzó unos metros, ocultándose entre las sombras. Entonces lo vio, hombres armados que se deslizaban como espectros entre las rocas, dirigiéndose hacia el sector donde descansaba la tribu. El corazón de James se aceleró. Entendió al instante que aquello no era una negociación, era una trampa cuidadosamente preparada. Los primeros gritos quebraron la calma de la noche. No fue un estallido de batalla, sino un rugido de sorpresa y miedo. Los hombres de Brown habían atacado sin previo aviso, seguros de que la oscuridad y la confusión jugarían a su favor. James sintió un nudo en la garganta. Podría haberse quedado quieto, fingir que no había visto nada. Al fin y al cabo, él no debía lealtad a esa gente. Pero cuando buscó con la mirada a Alaya y la vio forcejeando, rodeada por sombras que trataban de inmovilizarla, algo cambió dentro de él. No llegó a tiempo para detener el asalto. Cuando se acercó, ya era tarde. Alaya y sus compañeros habían sido reducidos. Con las manos atadas, él mantenía el rostro erguido, mirando a Brown con una mezcla de desprecio y calma. «Así es como entiendes la justicia», dijo en voz baja, casi como un susurro. James sintió un golpe en el pecho. Las palabras no iban dirigidas a él, pero lo atravesaron, porque él también estaba allí, testigo silencioso de la traición. Y en su silencio era cómplice. Los hombres de Brown empezaron a arrastrar a los prisioneros hacia las carpas. James retrocedió un paso, incapaz de intervenir. El ruido de las cadenas, los murmullos triunfantes de los atacantes y el silencio resignado de los cautivos se mezclaron en su mente como un eco insoportable. Cuando finalmente quedó solo bajo el cielo estrellado, James apoyó la espalda contra la roca y cerró los ojos. Sintió la culpa pesarle como nunca antes. Había visto injusticias en su vida, pero ninguna lo había tocado tan profundamente. Porque ahora conocía los nombres, los rostros y las voces de quienes sufrían. La hoguera se consumía lentamente y el humo ascendía al cielo nocturno. James entendió que esa noche lo había cambiado todo. Ya no era simplemente un vaquero más siguiendo órdenes ajenas. Ahora levaba en su conciencia la marca de un acto que no había cometido, pero que había permitido.
Y con esa certeza legó la pregunta que no lo dejaría dormir, ¿seguiría siendo espectador o encontraría el valor para intervenir antes de que la sombra del engaño se convirtiera en un destino irreversible? La madrugada legó lenta, con un cielo gris que apenas empezaba a teñirse de rosa en el horizonte. El campamento de Brown estaba en calma aparente. Algunos hombres dormían desordenados junto a las hogueras apagadas, otros vigilaban con gesto cansado. El aire todavía guardaba el olor de la noche anterior, mezcla de humo y polvo, y sobre todo el eco de lo que había sucedido. James Harper se mantenía despierto, incapaz de descansar. Caminaba alrededor de su caballo, acariciando la crin sin darse cuenta, mientras sus pensamientos giraban como un torbellino. Había visto la injusticia con sus propios ojos y cada instante que pasaba en silencio lo hacía sentir más prisionero que los mismos cautivos. Alaya estaba sentada a pocos metros, atada con firmeza pero erguida como si nada pudiera quebrar su dignidad. Sus ojos, oscuros y tranquilos, parecían observar más allá de las ataduras, más allá de la situación inmediata. Cuando James la miraba, no veía derrota, sino resistencia silenciosa. Esa fuerza lo incomodaba y al mismo tiempo lo atraía. Finalmente, cuando el silencio se volvió insoportable, James se acercó. Se agachó a su lado y habló en voz baja, lo suficiente para que solo él lo escuchara. No todos estamos con él, dijo refiriéndose a Brown. Lo que pasó anoche no era lo que esperaba encontrar aquí. Alaya giró apenas el rostro. Lo miró con calma, sin sorpresa, como si hubiera esperado esas palabras. Y sin embargo estabas allí, respondió con suavidad. Observaste, pero no actuaste. James tragó saliva. El reproche era justo, y en sus palabras no había rabia, sino verdad. Esa verdad lo atravesaba con más fuerza que cualquier grito. Lo sé, admitió, bajando la voz aún más. Y no puedo seguir así. Un silencio breve los envolvió. El viento soplaba suave, moviendo las lamas débiles de una hoguera que aún resistía. James sintió que ese instante, tan frágil y calado, pesaba más que cualquier decisión de su vida. «Puedo ayudarte a salir de aquí», dijo al fin. «No puedo deshacer lo que ocurrió, pero puedo impedir lo que viene». Los ojos de Alaya se iluminaron apenas, no con alegría, sino con un brillo de reconocimiento. Durante un segundo, la distancia entre ellos se acortó, no por gestos, sino por la certeza compartida de que estaban a punto de caminar por el mismo sendero. «Si hablas en serio», contestó ella, «no me ayudes solo a mí, ayuda también a los demás». James asintió despacio. Ese pedido no lo sorprendió. De hecho, lo había estado temiendo y esperando al mismo tiempo. No se trataba de salvar a una persona, sino de elegir un lado. Y esa elección lo cambiaría para siempre. El sol comenzó a asomar sobre el horizonte, tiñendo el desierto de tonos dorados. El nuevo día no traía paz, pero sí una pequeña semilla de esperanza. En medio de las arenas y el silencio, dos caminos distintos empezaban a unirse. El día había avanzado hasta el mediodía, y el calor era como un peso que aplastaba el desierto. El cielo, despejado y sin una sola nube, parecía un techo ardiente sobre las cabezas de todos. Los hombres de Brown se mantenían ocupados, revisando cajas, moviendo armas y organizando caballos. No parecía un campamento de comerciantes, sino un grupo que se preparaba para una ofensiva calculada. James observaba en silencio, cada vez más convencido de lo que sospechaba. Brown no pensaba en pactos, pensaba en eliminar toda resistencia y adueñarse de la tierra a cualquier precio. La supuesta negociación no había sido más que una excusa para atraer a la tribu a un terreno donde estuviera en desventaja. Alaya, aunque aún retenida, percibía lo mismo. Desde su posición, atenta a cada gesto de los hombres, reconoció la manera en que colocaban centinelas en los bordes del cañón y cómo distribuían las armas. Eran movimientos de preparación, no de espera. Cuando James se acercó de nuevo, aprovechando un momento en que los guardias parecían distraídos, él lo miró fijamente. «Van a atacarnos en el cañón», dijo en voz baja. «Esa es su trampa». James asintió con gravedad. «Lo sé. Los vi mover las cajas de pólvora. Si esperan a tu gente, los atraparán sin salida». El silencio entre ambos fue breve, cargado de la comprensión mutua de lo que estaba en juego. James rompió esa pausa con un murmullo decidido.
Necesitamos adelantarnos. Alaya inclinó apenas la cabeza. Su serenidad contrastaba con la magnitud del peligro. Si logras soltar estas cuerdas, puedo guiarte por un paso lateral del cañón. Mis hermanos conocen ese terreno. Podemos sorprenderlos. James se arrodilló como si revisara el nudo de su bota, y con un movimiento discreto deslizó una navaja oculta en su palma. Fingiendo un gesto casual, acercó la joya a las sogas que mantenían prisionera a Alaya y comenzó a trabajar lentamente, cuidando que ningún destello del metal llamara la atención. Mientras tanto, su mente corría. Recordaba cada palabra de Brown, cada sonrisa de desprecio. Había pasado años obedeciendo a hombres como él, hombres que creían que la fuerza era la única verdad. Pero ahora, frente a Alaya, sentía que ese tiempo había terminado. Un crujido seco lo hizo detenerse. Miró alrededor. Un guardia los observaba desde la distancia. James sonrió y levantó un puñado de arena, como si mostrara algo trivial. El hombre resopló y se alejó, convencido de que no había nada sospechoso. James continuó hasta que finalmente la cuerda cedió. Alaya no hizo ningún gesto brusco. Se limitó a frotarse las muñecas con calma, como si aún estuviera atada. Esa sangre fría impresionó a James. Cuando caiga la noche, nos moveremos, dijo ella. El resto del día fue una espera sofocante. Los hombres de Brown se dedicaron a beber agua y a preparar los caballos, mientras el sol caía implacable. James sentía cómo el tiempo se estiraba pesado, mientras cada minuto los acercaba a un enfrentamiento que parecía inevitable. Al caer la tarde, el cielo se tinó de tonos anaranjados y violetas. El campamento comenzó a relajarse, confiado en que su plan estaba asegurado. Fue entonces cuando James y Alaya aprovecharon para deslizarse hacia la parte lateral del cañón. Sus pasos eran sigilosos. Cada piedra movida podía delatarlos, pero el ruido del viento y las voces lejanas de los hombres les daban cobertura. Cuando alcanzaron una grieta estrecha en la roca, Alaya se detuvo y señaló hacia el horizonte. Por alilegar a mi gente, susurró. Tenemos que detenerlos antes de que entren al cañón. James respiró hondo. El peso de lo que estaba por hacer lo atravesaba como un hierro caliente, pero al mismo tiempo, sentía una claridad que nunca había experimentado. Ya no era cuestión de conveniencia ni de supervivencia, era cuestión de justicia. Mientras las primeras estrellas comenzaban a aparecer en el cielo, James y Alaya aguardaban en silencio, ocultos en las sombras de la roca. El rugido lejano de cascos sobre la arena les anunció que la hora se acercaba. Y en ese instante, en el corazón del cañón, comenzó a gestarse la batalla que decidiría no solo el destino de un pueblo, sino también el futuro de un vaquero que había elegido dejar de ser espectador. La noche había caído con rapidez y el cielo, cubierto de estrellas brillantes, parecía demasiado sereno para el rugido que estaba por levantarse en el corazón del cañón. En la distancia, el sonido de cascos sobre la arena se volvió cada vez más nítido. La caballería de la tribu avanzaba sin saber que la emboscada los esperaba entre sombras. Alaya, escondida junto a James en la grieta lateral de la roca, sintió que el aire se volvía más denso. Su respiración era firme, pero su pulso se aceleraba. Miró al vaquero y, por un instante, en medio de esa oscuridad, ambos se comprendieron sin palabras. Había llegado el momento de dejar atrás la espera. Desde lo alto de las rocas, las antorchas de los hombres de Brown comenzaron a encenderse una tras otra. La luz oscilante dibujaba siluetas que parecían gigantes armados, preparados para caer sobre cualquiera que entrara al desfiladero. James apretó los dientes. Había estado en muchos campamentos, había visto planes de caza y de ataque, pero nunca había sentido una repulsión tan profunda como la que le provocaba ese espectáculo de falsa seguridad. Alaya se adelantó un paso. Sus ojos brillaban con un fuego antiguo, mezcla de orgullo y furia. Ellos no saben lo que les espera, susurró. Esta tierra nos pertenece, y la conoce cada fibra de mi cuerpo. James asintió. Levantó el rifle que llevaba al hombro y lo sostuvo con firmeza. Entonces luchemos, respondió en voz baja. No por venganza, sino para que nadie más pierda lo que no debe perderse. El primer grupo de jinetes de la tribu entró en el cañón. No llevaban armas en alto. Su avance era confiado.
convencidos de que los comerciantes mantenían la palabra de una negociación. Ese instante fue el más frágil, el filo de la navaja entre la paz y el caos. Brown dio la señal desde lo alto de una roca, alzando una antorcha que se movió en círculos. Los hombres a su alrededor se tensaron como flechas en un arco. Antes de que pudieran lanzarse, Alaya salió de las sombras y emitió un grito que resonó en todo el desfiladero. Fue un sonido vibrante, como el rugido de la tierra misma. Los jinetes apaches levantaron la vista de inmediato, comprendiendo al instante que algo no estaba bien. James desde la grieta disparó hacia el aire para llamar la atención de la tribu. El eco retumbó en las paredes del cañón, rompiendo la estrategia de silencio que Brown había planeado. El comerciante maldijo entre dientes y agitó su brazo con desesperación. Entonces todo se desató. Los hombres de Brown descendieron desde las rocas como una ola oscura, pero no encontraron sorpresa. Los guerreros apaches, alertados por el grito de Alaya, reaccionaron con rapidez. El estrépito de cascos, los gritos de alerta y el choque de voluntades hicieron que el cañón se llenara de un estruendo ensordecedor. Alaya, libre de ataduras, se lanzó hacia adelante con una agilidad feroz. Su silueta iluminada por las antorchas parecía la de un espíritu de guerra. Firme y decidida, cada movimiento suyo transmitía una fuerza que inspiraba a los suyos a no retroceder. James no se quedó atrás. Desde su posición, protegía la retaguardia, manteniendo a raya a los hombres que intentaban rodearlos. No era un héroe de historias grandiosas, era un vaquero común, pero en ese instante, impulsado por la certeza de haber elegido un bando justo, se convirtió en algo más. El cañón entero vibraba como si fuera un ser vivo. La arena levantada por los caballos formaba nubes doradas que danzaban con el resplandor del fuego. Las sombras se estiraban y se confundían con las figuras de los combatientes. El desierto, testigo de tantas historias, parecía contener la respiración ante aquella lucha que no era solo por tierra, sino por dignidad. En medio del estrépito, James buscó la figura de Brown. Allí estaba, al fondo, dando órdenes con furia. Sus gestos eran los de un hombre que había perdido el control de su plan. Y en ese momento, James comprendió que la batalla ya no se trataba solo de defender a la tribu. Se trataba de desenmascarar la mentira de un hombre que había hecho del engaño su mayor arma. La tormenta había despertado y nadie podía detenerla ya. El cañón se había convertido en un hervidero de ecos y luces. El fuego de las antorchas temblaba sobre las paredes de roca, y la arena levantada por los caballos parecía una nube dorada que envolvía a todos. Los sonidos se mezclaban, órdenes gritadas, cascos golpeando la tierra, el crujir de las piedras que caían desde las alturas. Era imposible distinguir dónde terminaba el ruido del desierto y dónde comenzaba el estrépito humano. En medio de aquella confusión, Alaya avanzaba como un relámpago. Sus movimientos eran firmes, decididos, guiados por una furia contenida que ahora ardía sin freno. Con cada gesto inspiraba a los suyos que ya no eran un grupo sorprendido, sino una fuerza unida que había recuperado la confianza. Sus ojos, brillando con el reflejo de las llamas, parecían encendidos por un fuego interior que ningún enemigo podía apagar. James luchaba a su lado, distinto a como siempre se había visto a sí mismo. No era solo un vaquero contratado, ni un espectador atrapado entre dos bandos. Ahora era un hombre que había elegido. Cada paso que daba, cada acción que realizaba era una declaración. Había dejado de ser cómplice del silencio y había decidido ponerse en pie frente a la injusticia. El plan de Brown se desmoronaba con rapidez. Lo que debía ser una emboscada perfecta se transformaba en un caos que él no podía controlar. Veía a sus hombres retroceder, confundidos por la resistencia inesperada y por la fuerza que emanaba de Alaya y de los suyos. Con el rostro crispado, gritaba órdenes que se perdían en el estruendo del cañón. Entonces ocurrió un giro decisivo. Desde la entrada del desfiladero, un nuevo grupo de jinetes apaches apareció, atraído por el grito de alerta de Alaya y por el estruendo que resonaba en la distancia. Eran refuerzos que conocían cada piedra y cada curva del terreno. Al incorporarse a la lucha, el equilibrio se rompió definitivamente. El cañón, que había parecido una trampa mortal, se convirtió en una prisión para los hombres de Brown. Ellos habían querido encerrar y ahora eran los encerrados. El eco de los cascos resonaba como un tambor de guerra,
y la visión de los refuerzos hizo tambalear la moral de los atacantes. James distinguió la figura de Brown intentando escapar por una pendiente lateral. El comerciante, desesperado, subía con torpeza entre rocas sueltas, mientras lanzaba miradas frenéticas a su alrededor. Fue entonces cuando Alaya lo vio también. Sus ojos se cruzaron con los de James, y en ese instante no hicieron falta palabras. Ambos sabían que había llegado el momento de terminar con aquella amenaza. Avanzaron juntos, él cubriéndola con firmeza y él abriendo paso con determinación. El ascenso fue difícil, con la arena resbalando bajo sus pies y el ruido del combate todavía retumbando a sus espaldas, pero cada metro que ganaban los acercaba más al final. Cuando alcanzaron a Brown, este intentó retroceder. Su respiración era agitada. Sus manos buscaban apoyo en las piedras como si pudiera aferrarse al propio desierto para salvarse, pero ya no tenía salida. Alaya se plantó frente a él erguida, con la fuerza de quien habla en nombre de muchos. «Tus mentiras acaban aquí», dijo con voz firme, sin necesidad de elevar el tono. Brown intentó responder, pero su voz se quebró en un murmullo sin convicción. Ya no tenía el poder de antes. La imagen de un líder calculador se había desvanecido, y lo que quedaba era un hombre atrapado en su propia ambición. James lo observó en silencio. Durante años había trabajado bajo las órdenes de hombres así, creyendo que no tenía otra opción. Pero en ese instante comprendió que el poder de un tirano se desmorona en cuanto alguien decide enfrentarlo con la verdad. El cañón retumbaba todavía con el eco de la batalla, pero poco a poco el estruendo se transformaba en silencio. Los hombres de Brown, viendo a su líder derrotado, comenzaron a rendirse. Algunos soltaron las armas, otros retrocedieron hasta desaparecer entre las sombras del desierto. Lo que había empezado como un ataque seguro terminaba como un fracaso absoluto. Alaya levantó la mirada hacia el cielo estrellado. En su respiración se mezclaba el cansancio con el alivio. Habían pagado un precio, pero habían demostrado que la dignidad podía resistir incluso en el terreno más hostil. James se acercó a ella. Sus ropas estaban cubiertas de polvo, su rostro marcado por el esfuerzo, pero en sus ojos brillaba algo nuevo. «Ganamos», dijo, con voz ronca pero cargada de convicción. Alaya lo miró con una mezcla de gratitud y reconocimiento. «No, resistimos, y resistir es lo que nos mantiene vivos». El desierto, silencioso de nuevo, parecía escuchar esas palabras. Las estrellas lejanas e infinitas contemplaban la escena como testigos eternos. La tormenta había alcanzado su punto más alto y, en medio del caos, había nacido una victoria que no pertenecía a un solo individuo, sino a todos los que eligieron la verdad sobre la mentira. El amanecer legó silencioso sobre el cañón. El aire frío de la madrugada arrastraba consigo el polvo de la batalla, y la arena, tenida la noche anterior de movimiento y estruendo, reposaba ahora en calma. El desierto parecía querer borrar las huellas de lo ocurrido, como si la tierra misma intentara devolver a todo su apariencia de eternidad. Los hombres y mujeres de la tribu se reunieron en torno a los cuerpos de sus compañeros caídos. No había lamentos desgarradores ni gritos, solo un silencio solemne que pesaba más que cualquier palabra. Cada gesto era contenido, cada mirada transmitía respeto. Se encendieron hogueras pequeñas, no para la celebración de una victoria, sino para honrar a quienes habían entregado su fuerza en defensa de lo que era suyo. Alaya permanecía en el centro del círculo, con la frente erguida y la mirada fija en el horizonte. Había lágrimas en sus ojos, pero no las dejaba caer. Sabía que su pueblo necesitaba verla firme, como símbolo de que la lucha no había sido en vano. En su interior, sin embargo, sentía la herida profunda de cada ausencia, de cada rostro que no volvería a ver entre las tiendas del campamento. James se mantuvo a un lado, observando en silencio. Nunca había participado en un rito como aquel. Estaba acostumbrado a despedidas rápidas, sin ceremonia, sin la sensación de comunidad que ahora lo envolvía. Miraba cómo los ancianos entonaban cantos graves, cómo los más jóvenes colocaban piedras lisas alrededor de los cuerpos, creando círculos que parecían unir a los vivos con los que partían. Por primera vez en mucho tiempo, sintió un respeto tan hondo que le impedía moverse. Uno de los niños de la tribu,
que había perdido a su padre en la batalla, se acercó a Alaya. Ella lo tomó en brazos y lo sostuvo contra su pecho sin decir una palabra. Esa imagen golpeó con fuerza a James. Comprendió que no se trataba solo de un enfrentamiento entre hombres por tierras o poder. Era la vida misma de una comunidad la que estaba en juego, con sus niños, sus historias y su esperanza. Cuando los ritos terminaron, el jefe de la tribu se levantó con lentitud. Sus cabellos grises brillaban con los primeros rayos del sol, y su voz profunda y clara se extendió por el cañón. Hoy hemos perdido hermanos y hermanas, pero no hemos perdido lo que nos hace ser. Resistimos, y mientras resistamos, el espíritu de nuestra gente seguirá vivo. Todos inclinaron la cabeza en señal de respeto. James lo hizo también, casi sin darse cuenta, sintiendo que el peso de aquellas palabras no solo pertenecía a la tribu, sino también a él. Más tarde, mientras el campamento se reorganizaba, algunos guerreros miraban a James con recelo. Era un forastero, un hombre venido del otro lado, y aún costaba aceptar su presencia entre ellos. Pero la memoria de lo ocurrido en la batalla, el hecho de que hubiera protegido a Alaya y peleado contra los suyos, empezaba a cambiar la percepción. No era uno de ellos por sangre, pero había demostrado que podía serlo por elección. Alaya se acercó entonces a James. Sus pasos eran firmes, aunque en su rostro todavía se notaba el cansancio de la noche anterior. Se detuvo frente a él y lo observó con detenimiento, como si midiera no solo su cuerpo, sino también lo que llevaba en el corazón. Lo que hiciste anoche no se olvida, dijo en voz baja, pero con un peso solemne. Mi pueblo te mira con desconfianza, pero también con respeto. Ahora depende de ti demostrar qué lugar eliges en esta tierra. James bajó la vista un instante. No estaba acostumbrado a recibir palabras de reconocimiento, mucho menos de alguien como ella. No sé si merezco un lugar, respondió con sinceridad, pero sé que no quiero volver atrás. Alaya asintió, como si esa confesión fuera suficiente por el momento. Entonces el camino está abierto, dijo. El sol ascendía lentamente sobre el cañón, banando la roca en tonos dorados. El campamento comenzaba a recoger lo que quedaba de la noche, levantando chozas y preparando caballos. La vida, pese al dolor, continuaba, y en ese renacer silencioso, James comprendió que algo dentro de él había cambiado para siempre. Ya no era solo un hombre errante en busca de trabajo, era alguien que había encontrado un propósito más grande que sí mismo. El viento del desierto sopló entre las piedras, como un murmullo antiguo que parecía susurrar la misma idea. Del dolor nace la fuerza, y de la pérdida, el renacer. El desierto despertó con un resplandor distinto. Tras las noches de tensión y la batalla que había marcado a todos, la tierra parecía respirar con calma, bañada en una luz clara que suavizaba hasta las aristas más duras de las rocas. El viento soplaba ligero, levantando pequeños remolinos de arena que brillaban como chispas doradas bajo el sol naciente. El campamento de la tribu comenzaba a recomponerse. Se escuchaba el sonido de los caballos, el golpeteo rítmico de las manos que levantaban chozas, el murmullo de las mujeres que preparaban alimento para los más jóvenes. La vida, tan golpeada en los días anteriores, se abría paso con la fuerza tranquila de la costumbre. James caminaba por entre las tiendas improvisadas. Sus pasos eran lentos, cargados de una mezcla de cansancio y reflexión. Los niños lo observaban con curiosidad, algunos escondiéndose tras las faldas de sus madres, otros siguiéndolo a cierta distancia con miradas que oscilaban entre la desconfianza y la fascinación. Los adultos lo miraban con ojos serios, pero ya no con la misma dureza que antes. Ahora lo reconocían como alguien que había compartido el peligro y había elegido resistir a su lado. Alaya apareció entre la gente, caminando erguida con la serenidad de quien ha visto el rostro de la adversidad y ha regresado con más fuerza. Su presencia imponía respeto y, al mismo tiempo, transmitía calma. Cuando se acercó a James, el murmullo del campamento se apagó poco a poco, como si todos aguardaran ese encuentro. Él lo miró fijamente y habló con voz clara. Tu camino no era este, pero decidiste tomarlo. No lo hiciste por gloria ni por interés. Lo hiciste porque entendiste que había algo más grande que tú. James inclinó la cabeza, consciente de que esas palabras pesaban más que cualquier título o recompensa.
No sé si merezco quedarme, respondió. Pero sé que ya no puedo regresar a lo que era antes. Un silencio solemne se extendió, roto solo por el soplo del viento entre los cactus. Alaya lo sostuvo con la mirada y, finalmente, asintió. El desierto siempre prueba a quienes lo cruzan. Tú fuiste probado y elegiste resistir. Eso es lo que nos hace parte de esta tierra. Los ancianos presentes alrededor intercambiaron miradas y asentimientos discretos. Nadie pronunció un veredicto formal, pero la aceptación estaba allí, en el gesto silencioso de quienes reconocen a un nuevo miembro, aunque no lleve la misma sangre. Esa noche, el cielo se abrió despejado, cubierto de estrellas infinitas. La tribu se reunió alrededor de una gran hoguera, no para recordar la batalla, sino para celebrar la vida que continuaba. Se entonaron cantos antiguos y los tambores resonaron en el aire seco con un ritmo profundo, como si el corazón del desierto palpitara al unísono. James se sentó cerca del fuego, observando las chispas que ascendían hacia el firmamento. Por primera vez en mucho tiempo, sintió que pertenecía a un lugar. No era un invitado ni un extraño. Había sido probado y había encontrado su propósito. Alaya, a su lado, observaba las llamas con expresión serena. Sabía que aún vendrían más desafíos porque la vida en aquellas tierras nunca era sencilla. Pero también sabía que su pueblo había recuperado algo esencial. La certeza de que podían resistir, de que la unión y la dignidad eran más fuertes que cualquier trampa. El viento sopló de nuevo, trayendo consigo el murmullo de la noche. Y en ese murmullo, James creyó escuchar un eco lejano, como una promesa, el eco de la esperanza, que seguiría resonando mientras hubiera quienes eligieran defender lo justo. El cañón, testigo de la traición y del triunfo, quedó atrás como una cicatriz en la memoria. Pero en los corazones de Alaya, de James y de la tribu, lo que quedó no fue el dolor, sino la fuerza de haber resistido y la inspiración de saber que, incluso en el desierto más árido, la vida y la justicia pueden florecer.